La próxima charla es herramientas informáticas e implementación de ERAS en la TAM. Lo va a dar el doctor Adrián Álvarez, médico anestesiólogo del Hospital Italiano, también presidente de ERAS de la TAM, doctor Santiago McLaughlin, médico anestesiólogo del Hospital Italiano, y Uriel Freudenrach, residente del Hospital Italiano. Así que los dejo a ustedes. Bueno, hola Tincho, hola Ale, Fernando, Tato, no sé si me escuchan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esto es como más una reunión de amigos que un congreso, ¿no? Pero bueno. Hay más gente también, sí. No, he visto ahí que hay. Pues me parece genial. Hace años que todos estamos en el camino de mejorar, desde que éramos residentes hasta ahora que ya estamos por jubilarnos, pero por suerte se ve que todos seguimos con ganas y aportando cositas. Para no sacarles tiempo, voy a ir directamente al grano. Ustedes saben, la mayoría, que soy médico anestesiólogo del Hospital Italiano. La verdad que es un gusto, porque comparto con lo que dijeron Fernando y Ale, que la verdad que el hospital está muy bien, a pesar de todas las catástrofes que nos toca vivir por estas latitudes. Y soy presidente de ERAS en América Latina, con lo cual mi intención también es llevar toda la mejoría que se pueda a todos los lugares, no a hospitales de primera línea en lo económico, sino a todos los pacientes de América Latina que nosotros sabemos que sufren innecesariamente un montón de carencias. Lo que voy a charlar, lo que vamos a abarcar con los chicos es cómo la informática nos ayuda en la gestión, en la implementación, que sería el entrenamiento de otras unidades, y también en la investigación. Para arrancar les voy a dar una breve introducción a quienes no conocen de qué se trata esto, y voy a empezar diciendo que no es ERAS, porque en general es lo que la mayoría de la gente cree que es ERAS. Y para eso le voy a presentar a este personaje, que es Juan. Juan es un muy buen cirujano, y Juan me dijo que él ya bajó las guías, que está tratando de usarlas, y que por lo tanto ya está haciendo ERAS. Lamentablemente, Juan, más las guías, no es igual a ERAS. Definitivamente la respuesta es no. Las guías es solamente quien sabe un timbre como para que uno preste atención a en qué dirección se está moviendo la medicina perioperatoria mundial. Pero el problema fundamental no es si uno tiene guías o si uno no tiene guías. El problema fundamental al que nos enfrentamos los médicos que trabajamos en medicina perioperatoria es la falta de control por no tener datos y la falta de trabajo en equipo, la falta de integración del cuidado. Y por lo tanto, la solución va a estar basada en tener datos y poder integrar los equipos en función de las necesidades del paciente. Esto tiene que ser una integración multidisciplinaria que pueda abarcar todas las necesidades de los pacientes. ERAS precisamente propone una integración a través de 3 elementos, que son la comunicación, el consenso y el control. La comunicación efectiva a través de reuniones semanales de todo el equipo multidisciplinario que trabaja sobre el paciente. El cirujano, el anestesiólogo, el administrador, el enfermero, todos sentados viendo cuál es la realidad de lo que pasa. El consenso terapéutico, ponernos todos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que estamos de acuerdo, elaborar un pathway institucional que después se siga sistemáticamente. Y después el control o auditoría, porque una cosa es que nosotros estemos de acuerdo, que nosotros indiquemos una cosa y que después esa cosa se concrete en la realidad. Yo puedo indicar un antibiótico y cuando paso por el quirófano ese antibiótico no se hizo. Entonces necesito auditar, necesito tener control. ¿Qué es ERAS entonces? ERAS propone un tiempo de cambio total. Yo hace más de 30 años que estoy en los quirófanos, primero como cirujano, después como anestesiólogo, y realmente el cambio más grande que he visto 2 cambios grandes. Uno, la cirugía laparoscópica, y el otro, este tipo de abordaje. Esto propone un cambio cultural, de lo que es el cuidado tradicional a el cuidado basado en evidencia científica. Pero ¿cómo se basa en evidencia científica? Porque todos nosotros, obviamente, estudiamos, nos actualizamos, etcétera, etcétera, pero ¿cómo uno aplica esa evidencia a la realidad de todos los días?
ERAS propone basarse en 3 elementos. Una es la guía, la otra el sistema de auditoría o control de gestión, y la otra es un programa de implementación. Cómo yo entreno a una unidad para que cambie su metodología de trabajo. Las guías es una guía clínica basada en evidencia científica actualizada y actualizable, o sea, no más la tradición como guía, no más decir, bueno, yo siempre hice tal cosa y me fue bien. No, si no hay un trabajo científico que respalde esa medida, eso no formaría parte de un pathway. Entonces una guía vendría a ser lo que es una receta para un chef. Es una recomendación de pasos específicos para un procedimiento, ¿sí? El segundo elemento es el sistema de auditoría. Como vimos antes, el problema grande que tenemos es que no tenemos datos. Me encantó lo último que estuvo mostrando Martín, porque sistemáticamente en las 4 o 5 últimas diapositivas hacía énfasis en la necesidad de datos, 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 integración, datos, integración, datos, integración. Precisamente esto es lo que da datos y permite la integración. El sistema de auditoría es un sistema de control de gestión o un tablero, lo que dijo en la última diapositiva, creo, Martín, que nos permite a todo el equipo multidisciplinario medir los resultados, por ejemplo, en complicaciones o en tiempo de estadía hospitalaria, o en reoperaciones, etcétera, etcétera, analizar el proceso que me lleva a ese resultado. El resultado no es algo que surge por obra del azar, el resultado es la consecuencia de un proceso. Y un proceso tiene diferentes elementos que se encadenan uno con el otro. Entonces, necesito conocer el proceso. ¿Para qué? Para poder detectar un error en esa secuencia de elementos del proceso. Y por lo tanto, elaborar un plan de corrección. Y después volver a iniciar el ciclo. Fíjense que es exactamente lo mismo que hace el piloto y el copiloto de un avión. Miden en estos relojitos continuamente los resultados, altura, velocidad, consumo de combustible, etc. Analizan los procesos, detectan los errores y desarrollan planes de corrección. No es entonces sorprendente que la aeronáutica es una de las actividades más seguras que realiza el ser humano. ¿Quién volaría en un avión sin tablero? Creo que ninguno de los que estamos acá. Sin embargo, durante años hemos transitado sin tablero durante el periodo perioperatorio, porque comienza eso con la indicación del cirujano y termina cuando el paciente vuelve a su casa. Nosotros monitorizamos mucho lo que hacemos en el quirófano, pero muchas veces se desconoce todo lo que ocurre en el antes y el después. Y por último, un programa de implementación, que es un programa de entrenamiento estructurado, dictado por profesores certificados por la sociedad. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes no estudió medicina en una universidad? Precisamente en la universidad uno tiene un programa estructurado con tal y tal y tal materia en primer año, que lo dictan profesores certificados por la unidad académica. A nadie se le ocurriría estudiar medicina bajándose programas de internet, este me gusta, el otro no me gusta más cirugía de quinto que anatomía, así no es, y todos lo sabemos. Entonces, la forma de aprender a hacer ERAS también es lo mismo. Pasamos entonces, después de esta introducción, a cómo nos ayuda la informática en la gestión. Como dijimos, esto era el sistema de auditoría. ¿Y cómo se ve el sistema de auditoría y cómo funciona? Cuando uno entra al sistema de auditoría va a llegar en primera instancia a este tablero o dashboard. En este tablero, lo primero que hacemos es utilizar filtros para ver cómo yo quiero ver la información que necesito. Por ejemplo, en este caso que tengo acá en pantalla, tenemos un primer filtro que es por un periodo de tiempo, el año 2018, ¿sí? Un segundo filtro que es por unidad, en este caso el Hospital Italiano de Buenos Aires, un tercer filtro que es el área de cirugía, en este caso cirugía colorectal. Entonces, cuando yo utilizo ese filtro, de la totalidad de pacientes que están en la base, solamente me va a seleccionar los que cumplen con los criterios del filtrado que utilicé. De los 1000 y pico de pacientes que figuraban en la base en el momento de esta captura, solamente 36 cumplían con esos criterios de filtrado. Entonces, una vez que yo tengo ese primer filtro, este tablero inicial me va a mostrar en el cuadrante inferior derecho el número y tipo de operaciones, en el inferior izquierdo las complicaciones, tipo y distribución que hubo en ese grupo de pacientes, los outcomes en términos de estadía primaria, readmisiones, estadía total y requerimiento de terapia intensiva, y cómo todo esto se relaciona con
la adherencia a los elementos del protocolo que se debería estar cumpliendo en cirugía colorectal. Ahora, ¿cómo trabajamos con el sistema de auditoría en nuestras reuniones de equipo? Esta es una foto de una reunión de equipo en casa. Acá hay gente de clínica médica, enfermería, administración, cirugía, ortopedia, gineco. Nos sentamos todos y lo que hacemos es analizar la relación que hay entre la adherencia y los outcomes. Esta es una foto vieja, ahora nos reunimos por Zoom, lógicamente. Vemos qué relación hay, porque uno sabe que cuanto más adherencia tiene a los elementos del protocolo en forma sistemática, mejores van a ser los outcomes. Entonces, por ejemplo, si uno está con un cirujano colorectal, lo primero que le va a preguntar es cómo impacta el litio en mis pacientes. Entonces, el equipo, para saber esto, lo que hace es, en primera instancia, nosotros tenemos filtrado acá lo que habíamos visto antes. Hospital Italiano, cirugía colorectal, año 2018. Son 36 pacientes. En ese universo tengo 5,6 días de estadía. Ahora, ¿cómo hago para saber cómo impacta el litio? Me voy al cuadrante de complicaciones y cliqueo en la barra de esta complicación. Acá dice ilio paralítico. Cuando yo cliqueo ahí, el sistema me va a filtrar automáticamente qué pacientes cumplieron con ese nuevo criterio. O sea, cuáles de esos 36 tuvieron ilio. ¿Y qué es lo que pasó con la estadía hospitalaria? Fíjense que de 5 días me voy a 10. Por lo tanto, con un solo clic, yo le puedo responder al cirujano cómo impacta el ilio en términos de estadía hospitalaria en sus pacientes. Pero lo que me interesa saber es cómo yo puedo mejorar este evento desfavorable. Necesito detectar el error en el proceso. ¿Cómo hago para detectar el error en el proceso? Tengo que ir a ver la adherencia a los elementos del protocolo que están vinculados con la prevención del ilio perioperatorio. Entonces cliqueo en esa pestaña de compliance y ahí puedo ver, por ejemplo, en fases, la fase preoperatoria, intraoperatoria o postoperatoria, cuáles están relacionadas con la prevención del ilio y cuántos se cumplieron en estos 4 pacientes que tuvieron precisamente ilio. Por ejemplo, fíjense, la estimulación de la motilidad intestinal no se cumplió, 0%. La terminación de los fluidos por vía intravenosa la noche de la cirugía no se cumplió. Movilización al primer día no se cumplió. Entonces, evidentemente acá yo detecté el error y sé qué cosas tengo que hacer para corregirlo. No es que el cirujano dijo, no, lo que pasa es que ustedes le hacen mucha morfina y nosotros decimos, no, lo que pasa es que ustedes tardan mucho. No, acá tenemos datos concretos que estamos viendo todos y podemos consensuar qué tenemos que hacer para mejorarlo. Entonces queda claro que utilizando, por ejemplo, esta herramienta como sistema de control, uno puede tener control sobre los resultados en tiempo real, mes a mes, semana a semana, y control sobre el proceso que me lleva a ese resultado. ¿Sí? Una herramienta de gestión que para mí, hasta ahora, no hay ninguna que se le equipare. ¿Cómo trabaja entonces un equipo operativo ERAS? De esta manera. En una mesa, o en este caso virtualmente a través de Zoom, el cirujano, la enfermera, el anestesiólogo y el administrador están mirando los datos objetivos que nos aporta el sistema. Es decir, la realidad que está pasando con todos los pacientes que operamos. Y a partir de ahí, tomar decisiones. ¿Cómo nos facilita esta herramienta o la forma de trabajar de ERAS para la investigación? Nosotros nos propusimos elaborar un sistema que nos permita tener colaboraciones multicéntricas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque muchos de ustedes saben que yo antes de venir a trabajar al Hospital Italiano trabajaba en la Cleveland Clinic. Y en la Cleveland Clinic está el consorcio de investigación preoperatoria más grande del mundo. Enfrente de mi oficina estaba la oficina de Dan Sessler y al lado de la oficina de Dan Sessler estaba la oficina de Andrea Kurz. Y son las personas que más publican en Anesthesiology desde hace 15 años más o menos. Sin embargo, en la Cleveland Clinic no tenía herramientas comparables con esta para hacer investigación. Y van a ver por qué. Cuando uno se mete en esta red de trabajo, va a tener una práctica estandarizada a nivel mundial. Es decir, todos los centros que van a estar trabajando certificados por Eura Society van a estar siguiendo la misma guía de recomendaciones. Es decir, que hay un pathway que es procedimiento específico. Si uno, por ejemplo, ve cualquier estudio multicéntrico grande hecho últimamente, si uno tiene algo que seguramente va a estar en todos lados,
es un aquelarre de medidas terapéuticas de lo que se está haciendo en un hospital versus el B versus el C, ni que hablar de lo que se está haciendo en diferentes países o diferentes continentes, ¿no? Por ejemplo, con el POISE. En este caso es totalmente distinto. Todos están haciendo exactamente lo mismo. En segundo lugar, tienen un mismo registro a lo largo del tiempo. Es un registro continuo en tiempo real. No es que acá se crea un CRF que uno le va a estar pidiendo a alguien que lo llene de tal manera para este estudio en particular. Todos los centros van a estar cargando en forma prospectiva todos los datos que figuran en la base. O sea, tenemos datos iguales en el mismo tiempo. Y es el mismo registro en todos los centros, porque es una base de datos única. No es que el hospital tal tiene su Excel de cirugía, el otro tiene su otro Excel de anestesia, el otro... No, acá la base de datos es única para todo el planeta, tiene las mismas definiciones, tiene las mismas escalas de medición, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un CRF dinámico que está en marcha continuamente en todo el planeta. Esto nos permitió crear un análisis multicéntrico en solamente 4 pasos. Y estos pasos son, en primer lugar, creamos una lista. Esto es de nuevo la base de datos. Lo que vimos antes era análisis y reportes, ¿no? El dashboard, pero si nosotros nos vamos acá a Data Queries, lo que hacemos es, cliqueamos acá y creamos una lista nueva de acuerdo a la hipótesis que se generó que se quiere estudiar. Primer paso. Segundo paso, selecciono las variables que quiero tener en cuenta. Por ejemplo, acá está seleccionado edad, BMI, si es fumador o no, sexo, área de cirugía, si toma drogas recreacionales, diabético, etcétera, etcétera. Cliqueo todas esas cosas como segundo paso. Y tercer paso, defino los filtros. Por ejemplo, decir, bueno, yo quiero ver ese dato en el periodo 2018 en América Latina. ¿Sí? Cuarto paso, acá ya está todo, fíjense, ustedes que están en investigación, fíjate, Ale, vos tanto tiempo en capacitación, en la ARBA, etcétera, etcétera, en 4 clics lo que puedes hacer. Acá ya está la base de datos que todos los centros del mundo estarían teniendo, cliqueando 3 veces una tecla, y después apretás acá y te envía una planilla de Excel al Centro Coordinador Mundial de ese estudio en particular, que en el caso de América Latina somos nosotros. Cada uno de los centros les mandamos un tutorial de cuáles son las variables que queremos medir, los filtros que queremos usar, tienen que hacer solamente seguir el tutorial y nos envían todos nosotros. Pegamos todos los datos de un centro del otro y tenemos los elementos estadísticos para hacer el estudio en un día. Esto nos llevó a crear un consorcio de investigación ERAS-LATAM, ¿no? Para toda América Latina, que ha tenido unos objetivos de infraestructura que son los siguientes. En primer lugar, crear un desarrollo metodológico y estadístico, o sea, crear un equipo de gente interesada en la investigación, en la redacción de los drafts, en el análisis estadístico, en los consentimientos informados, etcétera, etcétera, para tener los mejores asesores, no solo de la institución, sino de todo el mundo, para que el esfuerzo lo tenga que hacer una sola persona, y después lo aprovechen todos los que quieran investigar. En segundo lugar, contactar con centros y establecer comunicación efectiva, es decir, todos los centros de América Latina identificamos un líder de investigación a quien capacitamos de todos estos 4 pasos, y van a ser los encargados de replicar lo que nosotros estamos haciendo acá en cada uno de esos centros. Y en tercer lugar, crear una estructura para soporte de estudios prospectivos. Por ejemplo, qué dato en particular necesitaríamos tener, cuándo, cómo guardarlo, cómo exportar los datos hacia nosotros, etcétera, etcétera. Y esto nos ha permitido ya hacer los pasos de investigación que serían, el primero, hacer estudios retrospectivos observacionales. Lo que uno hace es se sienta ante la base de datos y empieza a ver, bueno, a ver qué pasa con las náuseas y vómitos a lo largo del periodo perioperatorio en cirugía de colon derecho, colon izquierdo, recto, etcétera, etcétera. Esto nos permitió ver que el segundo día postoperatorio de cirugía colorectal, la incidencia de náuseas y vómitos es mayor que el día de la cirugía y el primer día. Eso ya fue publicado en una revista internacional. Segunda cuestión es decir, bueno, ¿esto es por algo que nosotros estamos haciendo mal o es algo generalizable en toda la región o en todo el mundo? Entonces, propusimos hacer un estudio follow-up, un multicéntrico retrospectivo, analizando las mismas cosas. Y hemos observado exactamente lo mismo. Está
también publicado. A partir de esta línea de razonamiento, lo que nos queda es lo que estamos trabajando en este momento, una intervención prospectiva, ciega, en donde vamos a ver si haciendo tal cosa hemos logrado corregir ese error en el proceso. Entonces, bueno, acá fíjense cómo fácilmente, con 4 clics, uno puede hacer el sueño del investigador en medicina preoperatoria. Pero para que todo esto pueda concretarse, es necesario entrenar a los equipos, es necesario lo que se llama implementación, y de eso va a hablar Uri, que es el especialista en el tema. Así que ahora lo dejo a Uri, que está acá al lado mío, y después seguimos charlando. Buenas a todos, ¿cómo están? Hola, Uriel. ¿Todo bien? Voy a dejar de compartir un segundo, así comparto la otra. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Ahora sí se ve. Bueno. No, ahí se fue, ¿eh? Sí, ya sé, ahí la saqué yo. Un segundo. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Bueno, como decía Tato, para lograr este cambio, digamos, cultural y de trabajo en equipo, es necesario entrenar a los equipos, ¿sí? Generalmente son todos cirujanos y anestesiólogos con experiencia, que no es fácil cambiar el mindset de que hay que trabajar en equipo y de que generalmente no es la culpa de uno cuando algo sale mal, ni es gracias a uno cuando las cosas salen bien, sino que es gracias al trabajo interdisciplinario y en equipo. Entonces, para lograr eso, el entrenamiento dura 8 meses. ¿Sí? Es un entrenamiento largo con diferentes etapas que está dividido en 4 seminarios. Al principio de la pandemia, nosotros teníamos en lista entrenar a 7 equipos de Brasil, de diferentes centros, ¿sí? Y al primer equipo de ginecología de Latinoamérica de Uruguay. Literalmente, el día que se iba a viajar para allá, porque el entrenamiento es presencial, era presencial hasta ese entonces, fue el 19 de marzo, si no me equivoco, es decir, un día antes de que acá se declare el tema de la pandemia y el aislamiento, por lo cual nos vimos en una encrucijada en la que estos equipos querían trabajar, querían cambiar, querían mejorar, y nosotros no podíamos viajar para allá para entrenarnos. Entonces, lo que hicimos fue básicamente aprovechar esta oportunidad, esta crisis, y convertirla en una oportunidad, y transformamos todo el entrenamiento presencial de estos 4 seminarios que se dan a lo largo de 8 meses en un formato totalmente virtual y digital, lo cual ahora os voy a mostrar, nos trajo bastantes ventajas con respecto al entrenamiento tradicional. Estas son fotos de entrenamientos tradicionales, donde a lo largo de 1, 2 o 3 días, dependiendo del centro y el seminario que corresponde, se entrenaba a los equipos durante todo el día. Es decir, era un encuentro como si fuese de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, solo se paraba para comer y para tomar, donde se les daba las capacitaciones para generar este cambio de cultura. Esto, lo que nosotros sabemos, y eso lo conocemos todos, es que estar todo el día haciendo algo tal vez a veces no es lo más beneficioso cuando uno quiere generar un cambio, porque lo que uno necesita es que el espectador esté totalmente atento y totalmente abierto e interesado en lo que uno le está contando. Entonces, ese entrenamiento presencial ya no lo íbamos a poder llevar a cabo, porque hoy en día toda esta gente reunida en un espacio cerrado tal vez es algo impensado, y no podíamos esperar que avance, porque eso implica dejar a estos equipos sin lo que ellos quieren, que es el cambio.
Entonces lo que hicimos fue digitalizar todas las plataformas, creamos toda una plataforma de cero, ¿sí? Donde dividimos todo el material de las capacitaciones en material asincrónico y realizamos encuentros como este que estamos teniendo ahora, sincrónicos, a través de Zoom o Microsoft Teams o Google Meet, diferentes plataformas, en la que mezclamos los dos tipos de comunicación para poder lograr los seminarios. A lo largo de todo este tiempo logramos entrenar a todos los equipos, a 7 de Brasil, a 1 de Uruguay. Es posible también que debido a que hicimos esto online, hay gente de España interesada en que los entrenemos a distancia, porque Europa claramente tampoco puede viajar. Entonces lo que nosotros logramos fue un salto gigante en el tema de implementación, que ahora les voy a comentar un poco las ventajas. Les voy a compartir acá, digamos, las ventajas y las desventajas que encontramos con respecto al tradicional y al digital. En lo que es el entrenamiento tradicional, lo que sucedía antes era que, para intentar reducir algunos costos, un centro entrenaba a otro, o sea, nosotros somos el centro de referencia y de excelencia en toda Latinoamérica, y nosotros entrenábamos a otro centro y ese centro después entrenaba a otro. Esto lo que generaba era una heterogeneidad en el entrenamiento, en lo que no podíamos asegurar que todos reciban el mismo mensaje. Obviamente, imagínense que estar 3 o 2 días parados genera un cese de la actividad asistencial de todo el equipo mientras dure el entrenamiento, lo que eso implica en una desorganización terrible, principalmente en los centros que son chicos y no tienen personal para suplantar, y obviamente eso genera pérdidas económicas para la institución y para los profesionales. Esto, lo que comentaba antes, eran días largos, con muchas horas de entrenamiento seguidas, ¿sí? Y obviamente esto afecta la atención de los espectadores. Falta de auditoría sobre la calidad, es decir, nosotros no teníamos posibilidad de auditar nuestros propios entrenamientos, es decir, que por un lado nosotros estábamos proponiendo la auditoría como base para el cambio y nosotros no lo estábamos haciendo en nuestros entrenamientos porque carecíamos de herramientas para poder hacerlo. No teníamos estandarizados los registros sobre la forma de entrenar, y obviamente el tema de viajar, todo un equipo, que generalmente eran 2 o 3 personas, junto con Gaby Sánchez, los hoteles, reservar un centro de convención, si había una cena, etc. Todo eso eran costos que tiene que afrontar el hospital que se iba a entrenar, lo cual encarecía el tema del cambio hacia la cultura de ERAS. Con lo digital nos dimos cuenta, o sea, ya lo sabíamos, pero después realmente nos dimos cuenta de que un montón de estas cosas mejoraron y claramente vinieron para quedarse, por eso el tema de convertir la crisis, la pandemia, en una oportunidad. Ahora nosotros nos aseguramos un mensaje homogéneo, ¿sí? La misma formación para todos los centros. Lo que podemos hacer es, nosotros lo que hicimos fue grabar los videos y generar actividades en esta plataforma con exámenes, con material subido, con exámenes acerca de los capítulos de diferentes libros, y todo eso lo podemos reutilizar en todos los centros que estemos entrenando, y podemos entrenar más de un centro al mismo tiempo, sin comprometer la agenda de todos, porque solamente el único momento en el que necesitamos el tiempo de disponibilidad ahora es de 1 hora y media o 1 hora, depende del seminario, una vez por seminario, cuando antes eran 2 o 3 días por seminario que necesitábamos el tiempo completo de los profesionales. Perdón, Cada miembro ahora progreso... Uriel, ¿Qué cosa, perdón, Martín? porque son ya casi las 12:10. Ya termino, es la última. ¿De a poco? Cada Dale, porque después cierra el Zoom por eso. Cada miembro progresa a su propio ritmo, es decir, que hay videos, cuestionarios, y lo que dije es que hay facilidad para coordinar las fechas, que las actividades están, digamos, divididas en cortos periodos de tiempo de 20 minutos por actividad, en vez de horas largas y eternas, porque son videos o actividades. Que ahora nosotros tenemos una auditoría de la formación, porque queda registrado qué hace cada alumno dentro de la plataforma, cómo le van los exámenes, cómo va avanzando, si cumple o no con las actividades. Generamos una videoteca de nuestros propios seminarios, es decir, que los grabamos a través de Zoom y después los vemos y podemos ver qué podemos mejorar. Y obviamente tiene mucho menor costo porque no hay viajes, no hay hoteles, ni nada. Entonces, en caso de que haya que reprogramar alguna entrevista, algún entrenamiento, se puede hacer sin mayor costo, porque no hay que cancelar nada de todo esto que sale mucho dinero.
Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Tato y Uriel por la charla. De los que fueron quedando, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Tato está acá, A los dos Tatos. Una pregunta, dentro de la Argentina, ¿qué hospitales o qué instituciones adhirieron al ERAS? Y dentro de Latinoamérica, ¿qué países también trabajan con ERAS? Acá en Argentina estamos nosotros nada más, por ahora, y países de América Latina están Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil, y ahora está por empezar Ecuador también. Y Colombia. Ah, y Colombia. Y Colombia. Sí. Estos países es en forma de una institución que se suma, que pidió colaborar y después se ve si se suma. No hay nada gubernamental, es a nivel... No. Son instituciones. Esa institución, sí, es una decisión individual, por el momento. Sería bueno que haya... En Brasil, por ejemplo, de los 7 centros, 5 son de una red de hospitales privados que decidieron entrenar a todos sus centros porque esto, digamos, implementar ERAS, el objetivo final es reducir también el tiempo de estadía hospitalaria, lo cual les hace ahorrar bastante dinero. Bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias a Uriel y Tato, sin duda esto es un laburo enorme y ya vemos la importancia de tener registros y sin duda ERAS es fundamental para tener registros. Y muy bueno la última parte, obviamente más allá de toda la tristeza que genera esta pandemia, que no son solamente números, ¿no? Que uno ve los números. Pero bueno, más allá de todo esto tan triste, la posibilidad de cambiar y que ustedes hayan cambiado en esta última etapa con la formación y la formación a distancia, va en línea a todo lo que mostramos hoy a la mañana, a ver la posibilidad de telemedicina y demás, que bueno, que todo esto nos hizo cambiar en algunos aspectos. Sí, escúchame, Tato, de hecho, te cuento que ERAS Society nos pidió que esto lo globalicemos, o sea, que usemos este programa de entrenamiento para el resto del mundo, porque el resto del mundo está en el mismo problema. Y ahora tenemos que entrenar, creo que 2 hospitales de España, otro de Portugal, y estamos hablando con gente de la Universidad de Lausanne que tiene que empezar los entrenamientos en China para utilizar el trabajo que hicimos nosotros, para entrenar todo China, imagínate. No, sin duda, Tato. O sea, la gente debe pensar que estamos locos porque no decimos Tato y Tato, pero es que nos sin duda esto vino para quedarse y creo que lo que hicieron ustedes es buenísimo y va a quedar. Por eso decía que más allá de la tristeza que genera esta pandemia, algunas posibilidades de cambio que se llevaron a cabo, ¿no? Genial, gracias. Bueno. Muchas gracias a todos los que presentaron, gracias a los que se quedaron hasta esta hora, y bueno, nos veremos en algún momento y siempre con la idea de ir para adelante en lo que podamos colaborar entre todos, bienvenido sea. Todo lo que hablamos fue tareas colaborativas, la importancia de los datos, de los procesos, así que bueno, estamos abiertos ante cualquier proyecto que se quiera hacer. Así que nos vemos y damos por finalizado esta sesión. Genial. Buenísimo, muchas gracias. Chao, gracias.